Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Virginia? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo. Estamos aquí con el maestro Javier Ferrara para platicar un poco sobre la situación del amor a la familia, el amor a las raíces y el amor a la nación, eh, como puntos importantes que nos pudiera desarrollar cómo son diferentes estos amores y desde dónde vienen y cuál es su importancia. Bueno, la palabra que usas, amor, es muy elevada, pero vamos a desglosarlo. Amor es síntoma. Entonces, si yo tengo un sentido de por qué y para qué he llegado a mis padres, mis hermanos, yo no escogí a mis padres y hermanos directamente. Es mi inconsciente que mueve todo eso por alguna razón, para que todos podamos unirnos y crecer. Pero eso mismo empieza con nosotros mismos. Nosotros, aparte de los eventos que suceden en nuestra vida desde el vientre materno, la niñez, la adolescencia, etcétera, la pregunta es cómo lo interpreto, para qué lo interpreto, porque el mismo evento puede ser interpretado de muchas maneras. Entonces, todo empieza en el individuo, todo empieza en desde dónde y para qué reconozco que las experiencias que he tenido en la vida tienen un propósito, un mensaje. Puede ser una dificultad y te trae un mensaje de confianza y de luz. Puede ser una cuestión muy agradable y te hace que te pierdas en la autosuficiencia y en la inflación de tu ego, etcétera. Es cómo interpretamos los mensajes de las acciones, tanto las que haces tú como las que hacen los demás. La familia es el núcleo más concreto de una sociedad. Es donde inicia todo, donde se aprende a resolver, a interpretar, a sacar provecho o no, donde saca resentimientos, falta de comunicación y otras cosas. Pero es mucho cómo lo interpretas. Yo soy un convencido que el evento solo por sí mismo no es suficiente para declararlo de una manera o de otra. Es cómo lo interpretas, qué uso le das, para qué te sirve. Hay gente que con la misma experiencia se siente derrotado y hay gente que con la misma experiencia saca. Por ejemplo, hay gente que tiene unos padres muy complicados, disfuncionales, como padres. Y sin embargo salen gente brillante y gente que sale adelante. Y hay gente que tiene todo y nomás se porta pasivo y no saca nada adelante. Entonces, es el estado de conciencia, es el reconocimiento de que las cosas tienen un propósito, un mensaje. Puede ser de luz, puede ser de oscuridad, depende cómo lo interpretes. Porque de una dificultad puedes crecer y de una situación todo fácil, puedes que bajes la guardia y te abandones. Entonces, el individuo tiene que aprender a formar y ser parte de una familia sana, donde aprendemos a resolver las cosas sacando todos provecho y no uno o dos saquen provecho. Claro, La única manera de ganar es cuando ganan todos los de la familia y no alguien se queda fuera del juego. Eso se ve en constelaciones familiares y en otras terapias de tipo funcional, que no funciona, o sí funciona, pero es cómo interpretan los eventos. Si yo voy a culpar al otro de mis problemas, no lo resuelvo.
genero algo fijo que me va a atormentar y me va a disminuir la confianza en mí mismo. Por eso hablo de interpretación. Nosotros en la parte estructural, fisiológica, mental, pasamos de la percepción a la interpretación. ¿Qué significa eso que pasó? Puede ser muy rico ese lugar donde interpretamos profundamente, o puede ser muy complicado donde no hayamos más que justificar, entender por qué y para qué pasó y de dónde viene. Vuelvo a decir, no es justificar. Si mi padre le hacía algo que también mi abuelo lo hacía, no es que esté justificando un error, es que estoy tratando de comprender qué es lo que no pudieron interpretar o aprovechar en el proceso. Es que no pudieron dar más, a veces. Sí, ¿Ah? Entonces, el individuo, la pareja, porque dentro de nosotros también tenemos una pareja, de la polaridad femenina y masculina. De hecho, tenemos hormonas de las dos, preponderantemente macho-hembra, pero tenemos de los dos. sí, Y tenemos un cerebro más femenino y otro más masculino, uno más integrador, circular y otro más direccional, etcétera, de resultados. Entonces, hay que empezar por qué se mueve adentro de un ser humano ante los retos. No las desgracias, porque inclusive a veces una desgracia hace que salga lo mejor de nosotros. Hay sí, veces. sí, No justifica la desgracia, pero nosotros la aprovechamos así. sí. Es curioso cómo en las familias hay cosas que se repiten, ¿verdad? Patrones que se vienen repitiendo y habría que algunos trascenderlos y otros llevarlos a nuestra propia experiencia, ¿verdad? Para poder aprender a relacionarnos mejor, porque si la familia es ese núcleo eh, en donde venimos a crecer y a acompañarnos, pues a lo mejor hay un reflejo de esa familia en la que no se avanza o no acabamos de entendernos completamente para reflejar eso al entorno, ¿no? A las demás familias, a las demás, a toda la ciudad. Yo soy un convencido que los grandes problemas humanos, claro, empiezan en cada individuo, pero también en la pareja, Mm, que es la familia. sí, Y también es la transmisión de una sociedad con valores o sin valores. Por ejemplo, cuando las personas en un cinturón de pobreza de una gran ciudad no sienten sentido de pertenencia, porque son unos desconocidos, unos anónimos, pues se comportan diferente que cuando estás en un pueblo, que inmediatamente la red de protección de ese pueblito sí, se entera y disemina la información rapidísimo. Pueblo chico, Chile grande. sí, ¿Ok? para bien y para mal. Para bien y para mal. Vuelvo a decir para qué lo usas. Sí, No, el acto en sí no te dice todo. Ya hay cosas que te dicen, pero no todo. Puede ser al revés. Entonces, por ejemplo, una persona que se siente anonimato, que puede robar, matar y todo, porque nadie lo conoce. Es más, el crimen organizado no usa a sus personas en el pueblo donde nacieron. Los manda a otros pueblos donde no son conocidos. para que eso se dé. Si no, no pueden. Así es. Y también nadie es profeta en su tierra. Y el mejor avance que puedas tener en tu vida es mejor fuera del entorno de protección, Sí, donde te enfrentas a los recursos fuera de lo que alguien te proteja. Tú
retas ante las circunstancias y avanzas. Entonces, las problemáticas sociales empiezan con las problemáticas de las familias y del individuo. Que no tenga claro sus figuras femenina y masculina. Y entonces abusa con otras personas porque la tiene dañada. No puede una persona, por ejemplo, un hombre macho, Ujú. lastimar a una mujer si no lleva lastimada a su mujer interna. No puede una mujer lastimar a un hombre porque no lo comprende, no lo entiende, no lo apoya, porque no tiene contacto con su hombre interno. La psicología lo ve en corto plazo, pero es un proceso muy largo que venimos tomando experiencias de lo femenino y lo masculino de la vida. Importa también de cómo vemos la vida. Si en el campo la tierra se ve que es para crecer plantas, Sí. la tierra en la ciudad se ve como suciedad y hay que sacar. Desde esas interpretaciones de la tierra, si el sol te molesta, si no te molesta, si te ocultas, si no te ocultas, todas esas formas ante la polaridad, ante la vida, es lo que luego te va a generar tus propias sombras, tus propios errores, tu propio no entender, no descifrar para qué y por qué son las cosas. Vaya, qué interesante esta concepción, ¿verdad? Del individuo La hacia el... pareja, la familia, la sociedad. Sí. Entonces Por ejemplo, tendríamos... las mujeres, cuando llegan a la tercera edad o cuarta, como le quieran decir, tiene una, y el hombre también tiene una misión. Si ya no son los proveedores de recursos, tienen una gran oportunidad de transmitir lo que en familia se pudo hacer a la sociedad y deben participar en grupos sociales de cambio, de educación, etc. No de control y represión, hablo de educación. Sí. Todo en la vida tiene sentido. Y cuando un anciano educa a un niño, el niño es más receptivo. No tiene el tema de autoridad con el conflicto con el padre más. Se ve diferente Con los abuelos. con los abuelos. Por eso tenemos más acceso a muchas cosas desde el ángulo trascendente, espiritual, en un sentido de vida más sano, con más dignidad, con más honor. Todo tiene su importancia. No son artículos viejos ya inservibles. No. Una gente anciana representa nuestra historia y ojalá su dignidad se la gane con la ayuda que presta a que los demás se eduquen. No tiene prisa, Ujú. ¿sí? Es mejor educador. Sí. La sociedad tiene los recursos, pero no los involucra. Los gobiernos pueden hacer muy poco en este campo. En este campo, solo las organizaciones civiles con propósitos claros de irnos con dejando mejor de lo que recibimos una sociedad, una familia, hasta tu mismo recurso. Que me viene a la mente cómo hay muchos líderes en el gobierno que son ancianos actualmente. Tienen esa cuarta edad, esa tercera edad, Pero no van a compartir su experiencia como tal. mm, Tienen que demostrar su poder. su poder, su control y todo ese tipo de cosas. Y Sí. así no puedes educar tan fácil.
No, No, no es, no les corresponde a ellos, no, porque no, tienen porque no lo hijos. involucra. Como decir, yo ya generé lo que necesitaba, me organicé en mi vida, aprendí muchas cosas y eso en un lugar social donde no se perciban sueldos, sino que se hace por ti, por la sociedad. El trabajo de voluntariado, que se dice, o de Sí, servicio impersonal, es muy importante en las colonias. Por ejemplo, un experimento muy interesante en Chicago. Había un índice altísimo de violencia, de robos, etcétera. Y a un alcalde se le ocurrió dar un giro completo. Y entonces dijo, los únicos que pueden realmente vigilar sus cuadras, 2, 3 cuadras, 300 metros, sí, son ellos mismos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque los vecinos no se conocen. Y entonces, hicieron estas 3 calles de la misma calle, o sea, 3 segmentos de la misma calle, sí, van a hacer una comida tal fecha de asueto. sí. Y todos van a llevar comida para ofrecer a sus vecinos. Ujú. Y el gobierno va a apoyar con juegos infantiles y con las mesas y las sillas. Sí, Pero la comida la van a compartir entre los vecinos. Y empezó a haber amistad, respeto, conocimiento quién era mi vecino. sí, Y entonces se hizo un núcleo fuerte y la delincuencia se cayó así drásticamente porque no hay nadie que cuide mejor que los mismos vecinos. Pero que se conozcan, que se respeten y no que estén aislados. que haya un vínculo. Así es. Entonces el gobierno apoyaba con una cosa, pero lo importante que era la comida, que es que tú ofreces y te representa la comida, ¿sí? No es un tema de dinero, es un tema de tu tiempo, tu talento, de la comida. Pues Sí, se hicieron así y bajó drásticamente la criminalidad en el momento en que los vecinos se hicieron responsables, pero sí, como un grupo humano. ¿M? Entonces, muchas soluciones son más con ingenio que con mando. sí. Y qué curioso que viviendo cerca, e incluso hasta en los mismos núcleos y casas, estamos desvinculados, ¿no? O negativamente vinculados o, o Indiferente, indiferentes. Ahora se ve mucha indiferencia en las mismas familias, en la sociedad, eh, sobre todo no en la generalidad, pero se da mucho en ciudades grandes, en las que el tiempo en casa es poco, y el tiempo para compartir en familia es menor que antes y no tenemos en esa familia el recurso para reunirnos y volver a establecer los vínculos de protección, de educación, de apoyo de unos con apoyo, otros. que eso genera ese amor hasta el grado de poder dar la vida por un familiar, ¿verdad? Ok. Por eso, entonces, pero toda la historia que hemos venido viviendo no la vas a borrar. Lo que Mm. vas a hacer es reinterpretarla. Es como un libro que lo puedes leer la primera vez, la segunda vez la interpretas diferente, con un sentido y un propósito. Entonces, las historias familiares, pues, no es fácil cambiarlas, pero sí se pueden interpretar. Que el texto está escrito, pero la interpretación no. No. Depende en qué momento y cómo la leas. ¿En qué momento de tu vida estás y en qué disposición de, de entenderla y de vivirla de mejor forma? Como esto que decía maestro sobre la
el sentido que le damos a la vida, ¿no? El entender la vida. Así es. Bien, ¿Cómo la interpretamos? Hay varias interpretaciones. ¿Para qué estamos eligiendo eso? ¿A dónde nos lleva? esa pregunta es importante, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ese para qué tú se lo das. El qué, el cómo, el por qué. Hay muchas versiones, pero el para qué tú se lo das. Sí, Claro, tú determinas el para qué de los eventos, de las reuniones, de las palabras. sí. Y este vínculo, bueno, pues está muy claro el ejemplo, ¿no? Cómo viene desde el individuo, la familia, y este ejemplo de la ciudad de Chicago, cómo nos vinculamos, tendemos lazos, porque al final somos hermanos, unos y otros, ¿no? Somos seres que venimos de la misma luz, del mismo ser, somos pequeñas chispitas de la misma hoguera, pero no nos vemos así. Qué difícil es. Tal vez, bueno, yo amo a mis hermanos, mi familia, pero a veces con esto que empezaba yo a hablar de amor, no, me queda muy grande porque digo, bueno, Empecemos con la comprensión. El amor es un poco más complicado. Comprendámonos. ¿Por qué conociendo tu historia y por qué interpretas, por qué valoras así? Y en todo caso, ¿qué recursos hay para reinterpretar y darle un nuevo sentido? La palabra amor es una palabra complicada, se ha usado demasiado. Entonces, hablemos de comprensión, muy bien, hablemos de muéstrate y que el otro te conozca. Yo creía que no, sí, pero no soy así como tú creías, yo soy así. sí, Y conviviendo, ¿sí? No, no había bebidas alcohólicas en esta reunión. ah, Tenía que ser de comida y de familiarmente con niños y jóvenes. sí, ¿Ok? sí, Y claro, tenía que haber una trabajadora social que hacía un reporte, o sea, bien organizado. Y que cómo se dieron las cosas y quiénes se resistieron y quiénes no. Entonces son colaboradores de la ciudad los que colaboraron más y los otros quedan en reserva de por qué no quieren colaborar si el beneficio también es para ellos. sí, O sea, se va dando seguimiento a los, luego se va y se habla con las gentes, sí, ¿verdad? y se les invita, y se Sí, les muestra, miren lo que así hemos es, logrado. así es. ¿Y qué tanto más podemos vislumbrar juntos? Ujú. Claro, claro, pues es un trabajo. Comprendernos también es complicado porque es ponernos en los zapatos de la otra persona y no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente. Encontrar además un punto en el que querramos y estemos dispuestos a hacer eso. No siempre estamos dispuestos a ponernos en el lugar del otro o no nos conviene, tenemos que dejar nuestros intereses personales por el bien colectivo y eso implica desapegarnos del egoísmo en gran medida Sí, 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 claro. y de nuestros intereses personales no muy positivos, ¿verdad? Pues es todo un camino de, de reeducación. Las raíces toman de dónde vienes. Es como el árbol genealógico, de dónde vienes. Pero no te determina completamente. Claro, Por probabilidad puedes irte por muchos lados, pero las raíces siguen siendo de donde nutres esa convicción de que te conoces, de que sabes algo de tu historia. Los que pierden su historia se vuelve complicado para las que se desubican. Entonces, en las afluencias a las grandes ciudades,
generan un conflicto muy importante, porque a veces ya no regresan, casi no tienen comunicación o empatía con los temas de la familia. Y el inconsciente no lo borra. Si tú traes problemas con hijos, con parientes, con padres, con tíos, eso lo traes grabado ahí, por atrás. No lo ves, pero ahí está grabado, en el inconsciente. Entonces no puedes escapar a los problemas, te acaban alcanzando. Por eso hay que proponer trabajos constructivos de comunicación. En estos tiempos donde hay tanta y tanta comunicación, se dice que el hombre es el más incomunicado, porque no se hacen comunicaciones con empatía, de valor, presenciales, todo es a lo que se ve hasta donde se ve. Esta situación de como que tenemos los valores equivocados, ¿no? Los altos valores, bueno, son una cosa, pero en esta sociedad valoramos mucho nuestra imagen ante los demás, el poder y el dinero, ¿no? Y ahí está la educación que se nos brinda en la base, tal vez, en lo más instintivo, lo más primario, creo yo. Pero tenemos que transitar a valores verdaderamente Del bien común. Debe ir, la única manera de ganar es cuando ganamos todos. Así debe ser una familia, todos para uno, uno para todos, pero jugando transparentemente. Hay una condición entre los seres humanos. Toda opinión es buena mientras sea sincera. claro, Que no vaya a tu interés particular. Como dice, no me trates de picar los ojos. mm, Ya entre hermanos no se vale. Inclusive si ya no están los padres, se deshacen las relaciones porque no se habla con honestidad, con sinceridad. No se busca realmente y te vas a sentir mucho mejor, pero no lo quieres hacer. Pues te digo que un tema personal, familiar, de relaciones, de parejas, de trabajo, te lo llevas en el inconsciente. Es una lucha porque no me aplasten o a ver a quién aplasto. Y eso destruye cualquier proyecto porque no hay apertura de crecer. Hay ganas de en corto plazo ganar, pero en el largo plazo perder lo importante. perder lo importante. ¿Qué tanto hemos perdido lo importante en las escuelas, de educación normal, ¿no? En la educación primaria, secundaria, en estos niveles de educación? ¿Realmente es educación o es información? Claro, ¿Es práctica, preparados para vivir bien o preparados para ser servidores de una sociedad de consumo, producción y consumo? Es una buena pregunta. sí, ¿Mm? sí. Volvemos a servimos a intereses egoístas, ¿verdad? Estamos así. Y si estamos en eso es un reflejo de nosotros De mismos. la soledad, realidad y del miedo que llevamos por Y tendrá una, un retorno positivo en grupos sociales que es se interesen. resultados, la gente está más dispuesta. Hay que conseguir resultados para que la gente confíe en el proceso y ponga lo mejor de sí mismo. Si de buenas voluntad no se consigue. Hay que generar hechos que confirmen que es posible. Claro, sí, Inténtalo, pero sí, como un experimento para confiar más, que te va a servir a ti, le va a servir a todo. El que está perdiendo es y todo.
al final. Así es. ¿Mm? Sí. Pues muchas gracias, maestro. De ¿Verdad? nada, pues ha sido un gusto, Georgina, y bueno, ojalá este material solamente pues hemos anotado puntos por trabajar, pero ya trabajándolos pues debemos yo creo que obtener buenos resultados. ¿Mm? Eso queremos, buenos resultados en nuestro crecer, que sea para bien, para evolucionar. Así es. Bueno, muchas gracias, maestro. A ti, Georgina.